Transformismo. Georges Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788. Introducción. Georges Leclerc, conde de Buffon, nació en Montbard, Borgoña, Francia, el 7 de septiembre de 1707, curiosamente el mismo año que Linneo. Desde joven mostró inclinación por la filosofía y sobre todo por las ciencias naturales. Al término de sus estudios de letras humanas en la Universidad de Dijon, pasó un año en Angers, donde estudió matemáticas. El haber entablado amistad con el joven aristócrata inglés Lord Kingston, que como parte de su educación realizaba un viaje por Europa en compañía de un botánico que era su preceptor, le sirvió para conocer buena parte del continente europeo y desarrollar una fuerte inclinación hacia la historia natural. Su cuantiosa fortuna le permitió una vida sin preocupaciones, administrando sus bienes, poseía bosques y hornos metalúrgicos, y cultivando sus inclinaciones por el conocimiento de la naturaleza, las que se iniciaron con la necesidad de mejorar el tratamiento de los metales y la explotación de los bosques. A los 26 años, la Academia de Ciencias de Francia le recibió como miembro en la sección de mecánica. Sus investigaciones en física condujeron hacia la fisiología vegetal, efectuando la traducción al francés de la estática vegetal de Hales y, posteriormente, el Tratado de las Fluxiones de Newton y los principios de agricultura de Toul. En 1739 fue nombrado superintendente del Jardín del Rey de París a propuesta de Dufay, quien en el lecho de muerte le señaló como el único capaz de sucederle. Desde esa posición obtuvo gran cantidad de material para sus estudios, que condujeron a la redacción de sus obras monumentales en Montbard, actividad que llevó a cabo con varios colaboradores como el anatomista Dumbentón, el abate Bexton, Guénot de Montpellier y John T. Needham, entre otros. Hombre que dedicó su vida a desentrañar los secretos de la naturaleza, trabajó con una intensidad que excedía las 12 horas diarias. Murió en el Jardín del Rey de París un año antes de la Revolución Francesa, el 10 de abril de 1788. Sus obras. En 1749 publica los 3 primeros volúmenes de la obra titulada Historia Natural, que contienen un discurso de la manera de estudiar y de tratar la historia natural, así como los libros Teoría de la Tierra con sus pruebas, Historia General de los Animales e Historia Natural del Hombre. Entre 1753 y 1767 publicó los 12 volúmenes de la Historia de los Cuadrúpedos, que constituyen los tomos 4 y 15 de la Historia Natural. En el período de 1770 a 1783 publicó Historia Natural de las Aves, que consta de 9 volúmenes. De 1774 a 1788 continuó con el proyecto de su magna Historia Natural, con un suplemento de 7 volúmenes, que en el quinto incluye Las épocas de la naturaleza, editada en 1778. En la última etapa de su vida, 1783-1788, también escribió 5 volúmenes de la Historia Natural de los Minerales, que incluye un tratado del imán. Buffon y el conocimiento de la vida. Buffon es un personaje de importancia fundamental en la historia del pensamiento biológico, pues sus ideas aparecen en relación con distintas problemáticas de la disciplina. En lo que se refiere al camino hacia la teoría celular, conocemos su teoría de las moléculas orgánicas y del molde interior. Sobre el problema de la generación de los seres, sabemos que apoyó la generación espontánea y que dio una explicación para la reproducción más compleja que el preformismo. Al respecto de la diversidad de los seres vivientes, contribuyó al surgimiento de los sistemas de clasificación y al debate de las categorías que los conforman, además de describir detalladamente numerosas especies animales. Sin embargo, su influencia no quedó allí, y en lo que toca a los antecedentes del problema de la evolución biológica, también podemos ubicar una contribución impactante del pensamiento de este naturalista francés, incluso la más conocida. Mucho se ha dicho que Buffon es el naturalista más completo del siglo XVIII, y hay quienes, yendo más lejos, sostienen erróneamente que fue un verdadero biólogo. Lo cierto es que en la mente de Buffon se cristaliza una de las visiones más completas del conocimiento de la naturaleza en su época, pues su obra magna, que parte de una teoría de la Tierra, concluye con una historia de los minerales, pasando por sus diversas historias de animales e incluyendo una historia particular del hombre. El pensamiento de Buffon se caracteriza por un naturalismo mecanicista, con un notable corte newtoniano, y puede ubicarse al lado de los enciclopedistas, aunque no perteneció a este grupo, pues tal concepción se refleja en la dimensión de su obra. Al hacer su extensa descripción de las especies animales, compila con rigor los datos referentes a sus características sexuales, el grado de fecundidad, la duración de la gestación, la edad en la que empieza y acaba la capacidad reproductiva,
las posibilidades de todo ello contenido en su tabla de reportes de la fecundidad de los animales, elementos que, derivados de su preocupación por la generación de los seres vivos, le sirven como fundamento para formular su definición de especie, la cual se sustenta en la capacidad de cruzamiento interfértil y en la fertilidad de la descendencia, tal como el concepto contemporáneo de especie biológica, lo cual conduce a dirimir el problema de la pertenencia a una determinada especie por la vía de la experiencia del criador. Sin embargo, su visión de la organización de los seres vivos, de la existencia de moléculas orgánicas como mínima expresión de la estructura del cuerpo, determinada por un molde interior, la generación y reproducción de los individuos, así como su ordenamiento por medio de la clasificación, tiene como expresión más acabada su explicación al respecto del transformismo. Buffon y el pensamiento transformista. Cambios en la Tierra, mas no transformismo. Buffon es uno de los primeros sabios conscientes de la función del tiempo en la formación del planeta y de lo que en él se encuentra. Por tal razón, se atrevió a calcular que habían transcurrido 74.382 años desde que la Tierra se separó del Sol como consecuencia del choque de dos planetas, mientras la Iglesia solo admitía una edad de 6.000 años a partir de la creación. Jacob señala que fue en el transcurso del siglo XVIII cuando el tiempo se introduce en el mundo viviente, lo cual se deriva de dos factores. Por un lado, la preocupación por la generación reproductiva, la cual les proporciona a los seres un pasado donde cada ser forma parte de una cadena anterior, con padres, abuelos, etc., con los que se perpetúa una especie, una filiación. Y por otro, el conocimiento, derivado de la inquietud generada por el registro fósil, de una serie de cataclismos que ha conmovido al mundo donde los seres viven. Así, la Tierra dejó de ser una entidad estática desde que fue creada, para tener una historia con épocas y una edad que se derivan de una sucesión de catástrofes y transformaciones ocurridas en períodos largos, lo cual ya no concuerda con las narraciones de la Biblia, que reconocía como única perturbación el diluvio universal. Todos los acontecimientos que afectaron al planeta influyeron en los seres vivientes modificando su distribución en el planeta, pero de acuerdo a las ideas imperantes en la época, sin afectar a los propios seres vivos. Buffon rechaza la idea de que los restos que revela el registro fósil respondan a organismos diferentes a los actuales. Por ello, en su teoría de la Tierra, escribió que en el interior de las tierras, en la cumbre de los montes y en los lugares más alejados del mar se encuentran conchas, esqueletos de peces marinos, de plantas marinas, etc., que se parecen en todo a las conchas, a los peces, a las plantas que viven actualmente en el mar y que en efecto son los mismos animales, las mismas plantas. No se puede poner en duda su perfecto parecido ni la identidad de sus especies. A pesar de este argumento de identidad entre los fósiles y los seres vivientes actuales, la idea del cambio físico en el planeta pone en cuestión la inmovilidad y rigidez del mundo viviente y una historia agitada del planeta. Hace que el mundo viviente oscile y tiemble, pues su base empieza a moverse y podría comenzarse a pensar que los seres vivientes no fueran inmutables y que las especies pudieran transformarse en el tiempo. Este será el origen del pensamiento transformista. Aquí aparecerá una tendencia que se desarrollará durante la segunda mitad del siglo XVIII, generando un conjunto de conceptos que será materia de trabajo y precisión en el siglo XIX y que sufrirán una reformulación conceptual consecutiva al advenimiento de la teoría darwiniana después de 1859, ya en el marco del proceso de constitución de la biología como ciencia. No obstante, el transformismo tal como será entendido en esas mismas épocas conlleva un componente de progreso que de ninguna manera resulta claro en la anterior cita de Buffon, aunque revela una inclinación a reconocer un mundo en proceso de transformación y de cambio. En las épocas de la naturaleza, en 1778, 29 años después de su teoría de la Tierra, la historia del planeta se divide en 7 periodos. 1. Cuando se formaron la Tierra y los planetas. 2. Cuando se crearon las grandes cordilleras. 3. Cuando el agua cubría los continentes. 4. Cuando las aguas bajaron y los volcanes comenzaron a actuar. 5. Cuando los elefantes y otros animales tropicales habitaban el norte. 6. Cuando los continentes se separaron unos de otros. Y 7. Cuando apareció el hombre. Hay quienes consideran que esta periodización es una analogía con los 7 días de la creación o bien como una manera que usó para evitar la censura. Buffon desarrolla una historia del planeta completamente irreal, pero con el mérito de ser en verdad muy diferente a la versión de la creación del mundo en 7 días, explicación que logró encadenar con su preocupación por la unidad de los seres vivos a partir de las moléculas orgánicas, de las cuales se han derivado todos los seres vivientes.
Será hasta la escritura de las épocas de la naturaleza cuando Buffon explicará la formación de los seres vivientes a partir de tipos originales producto de la generación espontánea. Para ello, primero aparecieron las moléculas orgánicas producto del calor sobre los materiales dúctiles y luego se formaron los moldes interiores, donde las moléculas al agregarse generaron a los crustáceos, conchas y peces, los únicos animales susceptibles de vivir en una tierra aún cubierta por las aguas. A continuación, en las tierras altas o abandonadas por el mar, se produjeron de la misma manera los animales terrestres, naciendo directamente los cuadrúpedos y los pájaros, tan perfectos y bien organizados como los actuales, siendo incluso mayores que ellos, pues el clima más cálido que el actual favorecía el buen tamaño de los moldes interiores, como lo prueban los enormes restos de osamentas o de incisiones que revela la fuerza de la naturaleza en las primeras edades. Las moléculas orgánicas, en algo que sería la analogía con el caldo primitivo del que hablamos en la actualidad, se unen para formar seres de todo tipo de dimensiones, lo cual nos recuerda las combinaciones de átomos en las obras de Demócrito y Lucrecio. Entre los seres generados de esas combinaciones destacan aquellos parecidos a los animales tropicales, pero más grandes y fuertes, elefantes, rinocerontes y tigres gigantes que aparecieron en el noreste de Siberia y que de ahí viajaron al Ecuador. La explicación de Buffon es una respuesta tardía a la que llegó lentamente después de 1766. Es hasta el esquema general de la historia de la Tierra, que aparece en las épocas de la naturaleza de 1778, donde se pregunta por el origen de los seres vivos, ubicándolos ya en la escala del tiempo y marcando la diferencia con la generación reproductiva. Si bien su teoría de las moléculas orgánicas y del molde interior se planteó durante 1749 en el tercer tomo de la Historia Natural, la Historia General de los Animales, que incluye el capítulo de la generación de los animales, su inserción en una concepción integral requirió de una maduración intelectual posterior con una valoración diferente de la función del tiempo en relación con los seres vivos. Por eso, en esta primera etapa no es posible que fuera transformista. El pensamiento de Buffon aparece a menudo como vacilante y contradictorio, aunque en la última fase de su producción intelectual fue más contundente en sus argumentos. Hay quienes explican este cambio en función de los contratiempos que le produjo en 1749 la publicación de la teoría de la Tierra, la cual ocasionó un verdadero escándalo, con protestas de los teólogos de la Sorbona y en la propia Academia de Ciencias que lo hicieron retractarse de manera solemne y escribir un sometimiento en uno de los primeros volúmenes de la Historia Natural, 1753, aunque se relata que en la intimidad lo consideraba como una burla. Quizás las condiciones de los años posteriores le permitieron expresar su pensamiento con mayor libertad. Otra interpretación de los cambios en los planteamientos de Buffon, más alejada de lo anecdótico, es que tal como en el caso de muchos pensadores, existen varias etapas o edades en la vida de Buffon. Podríamos decir que hay un Buffon de la juventud y un Buffon de la madurez. Cuando estudiamos la biografía intelectual de alguien, resulta frecuente que su visión de las cosas vaya sufriendo transformaciones, las cuales incluso conduzcan a una ruptura, tal como sucedió en el pensamiento de Aristóteles, en cuya obra hay dos momentos con preocupaciones distintas, o un ejemplo más moderno en la obra de Karl Marx, donde hay una etapa llamada del Marx de la juventud, con textos que tenían una orientación eminentemente filosófica, los manuscritos económico-filosóficos de 1844, la Sagrada Familia, la ideología alemana, entre otras, y otra, llamada del Marx de la madurez, donde pasa de la filosofía a la economía política y a la historia, con una actitud de científico social, y aunque no abandone algunas de sus ideas iniciales, en la segunda etapa trata las cosas de una manera diferente. La lucha de clases en Francia, el 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte, o su obra cumbre, El Capital. De acuerdo con esto, le pasó lo mismo a Buffon, quien en su primera época es un enemigo acérrimo del transformismo y argumenta en contra de esta concepción, pero en su segunda etapa intelectual, Buffon será defensor de una concepción que, si bien no es transformista en un sentido propositivo, sí lo es de una manera limitada o regresiva. Su concepción de la especie y el rechazo al transformismo. Un aspecto muy interesante es que Buffon odiaba a Linneo y viceversa. Por eso en el Jardín del Rey las tablillas que llevaban la clasificación de las plantas tenían nombres conforme a la taxonomía buffoniana, aunque ante la imposibilidad de rechazar la existencia del sistema Linneo, las mismas tenían escrito por detrás el nombre linneano. La gente que llegaba ahí leía el nombre buffoniano, pero él sí veía el nombre linneano. En correspondencia, Linneo le puso una planta horrenda y apestosa el nombre de Buffonia,
y en otra ocasión escribió el género del sapo, bufo o bufón, como bufón con doble letra F. Parte de esta animadversión explica que Buffon rechaza el transformismo por pensar que se encuentra acorde con el sistema linneano, aunque Linneo tuviera una concepción marcadamente fijista y creacionista, ideas que son base de su sistema de clasificación. La concepción de la naturaleza de Buffon resultaba totalmente opuesta a la de Linneo, pero eso no significa que ninguno de los dos fuera transformista. El transformismo no significa la simple aceptación de variaciones entre las especies. El transformismo implica necesariamente el paso natural de una especie a otra y por ende de transformaciones irreversibles. Algunos fijistas admitían las variaciones dentro de una especie, y en particular Linneo atribuye las variedades de una especie como consecuencia del azar. Por esto, hay autores que rechazan la idea de que Buffon se le pueda considerar como transformista. Tal es el caso de Jacques Roger, quien inicia su análisis cuestionando si Buffon aceptaba la noción de transformación irreversible, cuál era la extensión que daba a la variabilidad de los organismos y a la función que tendría en las formas actuales. La especie, producto de la creación, es una entidad discreta, en tanto que el darwinismo decimonónico cuestiona la imprecisión de los nomencladores, que pueden ver una especie donde otros solo aprecian una variedad. Esta disyuntiva implica dos filosofías de la naturaleza, dos concepciones de la historia natural e incluso de la vida y lo viviente. No solo no existe la biología como tal en el siglo XVIII, sino que la historia natural no posee un estatus definido de manera rigurosa, englobando enfoques y actividades distintas. Por un lado, tenemos a quienes enfatizaron la observación de los seres vivientes para estudiar su fisiología y comportamiento. Este esquema incluye personajes como Bonnet, Reaumur, Tremblay, etc., que fueron un ejemplo de indiferencia hacia los problemas de la clasificación. Por otro, se ubican muchos botánicos como Tournefort o Linneo, para los que la clasificación y la denominación de las especies resultaba la esencia de la historia natural, basándose en criterios morfológicos, con los cuales la proximidad de las especies en la clasificación no significa lazos de parentesco ni proximidad geográfica. Los observadores estudiaban a los seres vivos sin preocuparse por la clasificación y los clasificadores trabajaban con los animales y las plantas, ignorando sus características como seres vivos. La postura de Buffon en su Historia Natural de 1749 lo coloca como un observador, pero también interesado por la clasificación. Esta magna obra inicia con un estudio de los problemas generales de la vida, entre ellos la generación, pero al abordar la cuestión de la clasificación sostiene que el sistema de Linneo es arbitrario y propone que un sistema correcto de clasificación debe contemplar aspectos fisiológicos. La conformación ósea, la disposición de las vísceras u otros caracteres son la expresión de un plan general común a todos los animales, como si el Ser Supremo, al crear a los animales, no hubiera deseado emplear sino una sola idea, variándola de todas las maneras posibles, a fin de que el hombre pudiera admirar tanto la magnificencia de la ejecución como la simplicidad de su plan. Por eso los géneros, las clases y los órdenes no son más que creaciones humanas, pues en la naturaleza no hay más que individuos, unos semejantes, otros diferentes. En 1753 Buffon escribe: únicamente existen individuos y series de individuos a los que se les dice especies. Para él la idea de especies resulta artificial y malévola. Al igual que la clasificación, uno solo puede enfocar la verdad por un incremento en el número de divisiones, pues en realidad solo existen individuos en la naturaleza y la especie solo es válida como eso, una serie de individuos. Así, el naturalista de Montbard maneja el concepto de especie, pero no la concibe en los mismos términos que otros de sus contemporáneos. Por eso, puede decirse que para Buffon, la especie es la única entidad taxonómica real en la naturaleza y la entiende en términos de infertilidad reproductiva, como el concepto contemporáneo de especie biológica, y no con base en la morfología. La serie a la que se refiere no es una colección de organismos parecidos, sino los que pueden reproducirse entre sí. Rechaza la idea de género, por ser una noción arbitraria y abstracta que reúne a seres sin lazos reales entre sí, sin parentesco verdadero, como se prueba por el hecho de que los mulos son estériles, pues no hay parentesco entre asno y caballo. La idea de infertilidad la toma de John Ray, quien creía que ninguna especie se forma de la semilla de otra especie. Sin embargo, Buffon le da un énfasis particular, considerando sus inclinaciones intelectuales al respecto de la generación de los seres vivos, que se convierte en una forma de lente, a través de la cual verá el mundo natural atrapado en la reja de la clasificación.
Buffon manifiesta la tendencia de que cada objeto natural conserve su autonomía, su personalidad y su fisonomía propias. De ahí su reproche a las nociones de familia y de género, las cuales considera arbitrarias, abstractas y metafísicas. Por ello sostenía que la naturaleza nunca ha ordenado sus obras en montones, no a los seres en géneros, por lo que tiene que ser representada por unidades y no por conglomerados, por lo que cada especie demanda un lugar aislado y tiene que tener su propio retrato. Para nuestro autor, la naturaleza es indivisible y por eso la clasificación es un casillero rígido al que se sometía artificialmente a la naturaleza, a veces sin mayor utilidad, de ahí que se refiere a las clasificaciones de moda como solo un montón de nombres nada más. El conjunto de individuos que son semejantes compone la especie de esos individuos, aunque este concepto de especie no significa algo estable, sino la constante y renovada sucesión de esos individuos. El caballo y el asno, por grandes que sean sus semejanzas externas, son dos especies distintas, ya que al cruzarse solo producen individuos viciados y estériles, mientras que un lebrel y un perro de aguas, por diferentes que parezcan, forman parte de una misma especie, pues mantienen una sucesión renovada de seres. Dicho así, las especies son los únicos seres de la naturaleza, seres perpetuos, tan antiguos y permanentes como ella. Esta concepción de la organización de la naturaleza le llevó a rechazar el transformismo en esta etapa de su creación intelectual. Cuando Buffon publica en 1749 los primeros 3 volúmenes de su Historia Natural, él es un newtoniano en sentido estricto, pero en 1764 aparece ya como un creyente religioso. En el primer volumen de la Historia de los Cuadrúpedos, 1753, Buffon es un fijista que plantea su postura respecto al origen de las especies, lo cual ejemplifica con el caso del asno, preguntándose si junto con el caballo provienen de un mismo tronco, si son de una misma familia, como dirían los nomencladores, o si son y han sido siempre animales distintos. Ante esto se burla, pues, dice, si se admite que el asno y el caballo son de una misma familia o género, tal como hace Linneo al incluirlos en el género Equus, también tendrían que agruparse en familias muchas otras especies de animales, y a fin de cuentas podría formarse una sola familia con todas ellas. Luego, escribe, los naturalistas que establecen con ligereza familias en los animales y los vegetales no parecen haber intuido suficientemente todo el alcance de estas consecuencias, puesto que si se probase que estas familias pueden establecerse con razón, si se quedase demostrado que en los animales y hasta en los vegetales hubo, no diré varias especies, sino una sola que hubiese sido producida por degeneración de otra especie, si fuese verdad que el asno no es más que un caballo degenerado, no existiría ya límite alguno a la potencia de la naturaleza, y no podría suponerse con razón que ésta, de un solo ser, ha sabido sacar con el tiempo a todos los demás seres organizados. Buffon rechaza enérgicamente tal posibilidad, pues los 2 primeros animales de cada especie han salido de las manos del Creador y los actuales son sus descendientes. No acepta esa posibilidad, pero sin embargo la pensó, quizás con una claridad como no lo hubieran podido expresar los nomencladores a los que critica. Esta idea que repudia será un elemento al que recurrirá en otro momento de su vida. De acuerdo a esa visión, no es posible pensar en el surgimiento de nuevas especies a partir de otras anteriores y rechaza la posibilidad de la degeneración de las especies, idea que con posterioridad aceptará. ¿Qué número inmenso y acaso infinito de combinaciones serán necesarias para poder emitir la suposición de que 2 animales de una determinada especie, macho y hembra, no solo han degenerado suficientemente para no ser ya de dicha especie, es decir, para no poder producir ya los que les eran semejantes, sino que han degenerado ambos bastante y hasta el mismo y preciso punto en que no pueden producir más que juntos? ¿Y qué nueva y prodigiosa inmensidad de combinaciones serían aún precisas para que esta nueva producción de 2 animales degenerados siguiese exactamente las mismas leyes que observan en la producción de los animales perfectos? Un animal degenerado es de por sí una producción viciada, una depravación, una negación. Pueda crear una casta y no solo producir las mismas leyes por los que efectivamente se reproducen los animales de pura casta. En otro pasaje de la historia de los cuadrúpedos, al referirse al perro, ataca el error de los nomencladores linianos que consideran al lobo y al zorro como perros salvajes o que toman al perro por un lobo o zorro doméstico. Para Buffon, el método natural es el de reunir a las cosas semejantes y distinguirlas diferentes, y aplica este método en sus descripciones con un criterio notablemente antropocéntrico.
Su ordenamiento de los cuadrúpedos es de un aristócrata ilustrado que estudia a los animales de acuerdo a la utilidad o relación con el hombre. Por eso su lista comienza con el caballo, el que le siguen otros animales domésticos, luego silvestres, etc. Buffon es un aristócrata monárquico que no podía dejar de reconocer en la naturaleza las jerarquías que imponía la sociedad, por lo que se dice que en su obra hay una gran influencia de la estructura social vigente en la Francia de su época. El mundo animal puede ser dividido en dos grandes categorías, las especies nobles y las innobles. Con ese criterio establece sus jerarquías, pues una especie es tanto más noble cuanto más resulta única y difícil de confundirse con otras, y de entrada en el apartado referente al león es donde define a las especies nobles. Llamo especies nobles en la naturaleza a las que son constantes, invariables y las que no se puede pensar que se han degradado. Estas especies generalmente son únicas en su género y están aisladas. A continuación dice que el hombre es el ser más noble de la creación, pues su especie es única, en tanto que la del caballo no lo es tanto, pues se le confunde con el asno, y el león es noble, pues no se le puede confundir ni con el tigre ni el leopardo. Los insectos serían especies ínfimas, pues hay de ellos tantas especies próximas que es imposible distinguirlas. Clasificar al hombre con el mono, el león con el gato, decir que el león es un gato con melena y de larga cola, es desfigurar la naturaleza, en vez de describirla y repertorearla. La definición de las especies innobles abre el camino a la aceptación de los géneros y de la idea de un tronco común para todo un grupo de especies. Una ruptura intelectual, el camino al transformismo. Para Buffon, tal concepto de especie, aunada a su teoría de la formación de los cuerpos a partir de moléculas orgánicas que se organizan de acuerdo al molde interior, su noción del tiempo en la historia de la Tierra y a su preocupación por la generación reproductiva, se entrecruzan e integran para llevar a una ruptura epistemológica en su manera de entender el orden de la naturaleza. La vieja noción aristotélica de generación fue sustituido por lo de reproducción, un fenómeno natural distinto de otras formas de generación que tienen participación divina, y de ahí que la interfecundidad sea el elemento crucial para su definición de la especie. Las definiciones de especie y de reproducción lo conducen a la preocupación por la distribución geográfica y la historia filética de los organismos. La especie no representa una entidad abstracta, sino un conjunto de seres capaces de reproducirse entre sí sin importar sus diferencias morfológicas. El clima afecta a grupos enteros, no a individuos, pues es el resultado de una acción del clima ejercida sobre una colectividad que se modifica globalmente, aunque su idea de colectividad no se parece en lo absoluto al concepto de variación individual sujeta a una selección natural o artificial, ni tampoco al de población, los cuales serán muy posteriores. Al menos en sus textos de 1749 se trata de variaciones en el interior de la especie definida por su interfecundidad. La especie puede tener una historia, la vida no. Para Buffon, de acuerdo a una perspectiva antropocéntrica, la clasificación no debe pretender encontrar la idea divina de la creación, sino la familiaridad de los animales con el hombre europeo, por lo que los agrupó en animales domésticos, salvajes, exóticos, que conlleva la consideración de la distribución geográfica de las especies. Pero a medida que se avanza en la historia de los cuadrúpedos, se complica el concepto de Buffon. Sus completas descripciones de los animales domésticos muestran la amplitud de las variaciones provocadas por la domesticación, las cuales son tan profundas que conducen a dudar si los animales libres son de la misma especie que los domesticados, y esta cuestión a veces no podía verificarse siguiendo la interfecundidad por dificultades en el manejo de los especímenes. La oveja no es quizás más que una cabra domesticada y la gamuza una cabra salvaje, pero esto no se puede verificar y aunque se pudiera, cabría la pregunta, ¿no es evidente que la cabra y la oveja forman dos especies distintas? El panorama se complica más cuando en 1761 escribe Animaux communs aux deux continents, donde compara los animales del antiguo y nuevo mundo. Buffon, al haber rechazado las clasificaciones metódicas por considerarlas arbitrarias, escoge un sistema de clasificación escandaloso para los demás naturalistas de la época. Inicia con los animales domésticos europeos, que el lector podría tener a mano, pasa luego a los animales salvajes de Europa y el Viejo Mundo, para luego tratar de los animales del Nuevo Mundo. Su intención es sustituir el orden artificial del clasificador por el real de la naturaleza, que es la cohabitación de las especies. A continuación del caballo estudiaría al perro y no a la cebra, independientemente de cualquier parecido morfológico. Los descubridores del nuevo continente les dieron nombres del viejo mundo a los animales que encontraban.
En contra de tal tendencia, Buffon sostiene el principio de que dos especies geográficamente muy alejadas son necesariamente especies diferentes, hecho evidente de la fauna sudamericana, pues el jaguar no es tigre ni la llama camello. Para Norteamérica la cuestión resultará más difícil, pues hay especies que podrían considerarse como comunes en ambos continentes, aunque ninguna sea perfectamente parecida, situación que pone en cuestionamiento toda su explicación. Así, se percibe que es muy difícil, por no decir imposible, discriminar si en realidad son especies diferentes o solamente variedades de una misma especie, que se han hecho constantes por influencia del clima. El criterio de interfecundidad ya no es fácilmente aplicable, y en su duda, el autor se inclina por considerarlas como especies diferentes. Así podrían aparecer nuevas especies con el tiempo, como consecuencia de la acción de un nuevo clima. Con antelación en su Historia Natural del Hombre, en 1749, el criterio de interfecundidad le lleva a refutar a Voltaire y a sostener que la especie humana es una sola, debate que se mantuvo hasta el siglo XIX, y la diversidad racial se explicaría mediante la teoría de los climas. En tal lógica, el naturalista de Montbard describe un experimento sobre el cambio de color a la especie humana, para lo cual sería preciso transportar a algunos individuos de raza negra de Senegal a Dinamarca, donde el hombre tiene por lo común la piel blanca, el pelo rubio y los ojos azules, siendo mayor la diferencia de sangre y la oposición de color. Sería necesario encerrar a estos negros con sus hembras, conservando escrupulosamente su raza sin permitir cruces. Este es el único medio que se pueda emplear para saber cuánto tiempo haría falta para reintegrar este respecto a la naturaleza del hombre, y de la misma manera, cuánto tiempo ha sido necesaria para cambiarla de blanco a negro. Concomitantemente, las virtudes de la alimentación se relacionan con las del suelo y pueden modificar al organismo hasta desfigurar la naturaleza, y los efectos serán más rápidos entre mayor sea el apego del animal a la tierra. Buffon, cuya teoría climática nos recuerda las posiciones hipocráticas, entiende por clima no solamente la temperatura, régimen de vientos o de precipitación pluvial, sino también alimentación y el tipo de vida, e incluso, para el caso del hombre, los factores culturales. En extensión, para los demás animales, la diversidad de formas se explicaría en función del hábitat y de la domesticación, donde los creadores tienen que luchar contra las influencias del clima local, tal como se observa con la variedad de formas en el perro, de los cuales estudia su distribución geográfica e intenta construir un árbol de relaciones o de filtraciones, aunque no filogenético. Sin embargo, la explicación que propone en ese momento no posee el carácter de transformista, pues su concepto de la especie no lo permite en ese momento. Para 1761, al abordar el problema de los animales comunes a los dos continentes, el panorama es diferente y se orienta hacia el transformismo. La unidad de la naturaleza y el transformismo buffoniano. El pensamiento transformista de Buffon implica la ruptura con una visión anclada en la idea de la gran cadena del ser, la cual se inscribe en la unidad de la naturaleza. Buffon sostiene en el discurso inicial del modo de estudiar la historia natural y tratar de ella, edición Clavijo, la idea de que la unidad de la naturaleza, para él, la transformación no puede ir ligado con cambios bruscos. Hasta finales del siglo XVIII, no existe una frontera entre los seres vivos y las cosas. Lo vivo se prolonga en lo inanimado y todo en el mundo es continuo. Entre los seres vivos hay continuidad, eslabonamiento. Se pasa del uno al otro por gradaciones, por matices. La naturaleza desciende por gradaciones y matices imperceptibles de un animal que nos parecen de absoluta perfección al que lo es menos, y de este al vegetal. El pólipo de agua dulce será, por ejemplo, el último de los animales y la primera de las plantas. Los pólipos pertenecen al filum Coleoenterata, el más sencillo de los grupos de metazoarios. Las esponjas aún más simples se clasifican para parazoarios. El pólipo de agua dulce al que se refiere la cita es una hidra, que puede verse en algunos cuerpos de agua estancada. Tiene boca, tubo digestivo y tentáculos con los que se lleva el alimento a la boca, pero es verde y se fija al sustrato. Parece como un alga, pero es por esto dice que el pólipo de agua dulce es el último de los animales y la primera de las plantas. La concepción dinámica de la naturaleza, una percepción vivísima de la unión básica que manifiesta la obra natural y también el papel formador del tiempo, están presentes en su definición del modo de estudiar la historia natural. Ahí están, según Rostand, todos los elementos necesarios para la constitución de una teoría transformista. Buffon suscribiría la idea de la mutabilidad de las especies, aunque solo llegará a ella luego de un largo rodeo. Es en 1766, en el capítulo de la degeneración de los animales, del tomo 14 de la Historia Natural, donde después de estudiar la diversidad y amplitud de las variaciones en el interior de las especies, formula el cambio de las especies refiriéndose a ella como
Esta degeneración más antigua y de todo tiempo inmemorial que parece haberse producido en cada familia, o mejor, en cada uno de los géneros en los que se pueden estar comprendidas las especies vecinas y poco diferentes entre sí. Esta es la primera vez en la historia del pensamiento en que se plantea verdaderamente la cuestión del transformismo, pues ya no se trata de metamorfosis fantásticas, de seres míticos, sino del problema de la formación de las especies, puesto en términos rigurosos. Para ello, en ese capítulo considera que hay cierto tipo de especies, las aisladas, que son a la vez especie y género como el hombre, el rinoceronte, el hipopótamo y la jirafa, pero sostiene que aparte de ellas, todas las demás parecen formar familias en las cuales se nota comúnmente un tronco principal y común, del cual parecen haberse originado ramas diferentes, y tanto más numerosas cuanto los individuos de cada especie son más abundantes y fecundos. Desde ese punto de vista, el caballo, la cebra y el asno serían ramas colaterales. Por ser infinitamente más grandes el número de sus semejanzas que el de sus diferencias, se les puede considerar como no formando más que un mismo género, cuyos principales caracteres están claramente enunciados y son comunes a los tres. Son los únicos verdaderamente solípedos. Habría aún más motivos para considerar a todos los corderos y a todas las cabras como pertenecientes a una misma familia. El perro, el lobo, el zorro, el chacal, el zorro azul forman otro género. Partiendo de esta consideración, compara a los animales relacionándolos con sus géneros o troncos y escribe: nos encontramos con que las 200 especies cuya historia damos pueden reducirse a un número muy pequeño de familias o troncos principales, de los cuales no es imposible que procedan todos los demás. Esta afirmación contradice su texto de 1753, donde rechaza las pretendidas familias y separa al asno del caballo. Duda de la completa esterilidad de los híbridos como la mula y el mulo, y establece una gradación entre la interfecundidad completa y su ausencia total. Sostiene que la ausencia de cruzamiento puede explicarse por otras razones como el alejamiento geográfico, las costumbres y los hábitos naturales, y si no hay cruce entre una zorra y un perro es debido a que su comportamiento es diferente. La definición de especie mediante la interfertilidad se convertía ante todos estos argumentos como difícil de manejar por un naturalista. Ya desde 1761, Buffon había aceptado algunas consideraciones morfológicas y escribió que para definir la especie era necesario juzgar tanto por el clima y la naturaleza como por la figura y la conformación. Animales comunes de ambos continentes, Historia Natural 14. Y aunque sus híbridos fueran fértiles, el caballo y el asno o el perro y el lobo son especies diferentes. Se trata de una definición más rica y realista que otras de su época. Aplica el criterio de interfertilidad no solo a la especie, sino al género y a la familia, y comienza a usar con mayor frecuencia tales términos y sostiene que en un género todas las especies tienen un origen común. Con ello, un género deja de ser una entidad abstracta para convertirse en una unidad natural, una familia unida por lazos de sangre, de la que se debería hacer posible, al menos idealmente, construir su árbol genealógico, lo que sería una filogenia en la terminología moderna. Es así que organiza 200 especies de cuadrúpedos, 25 géneros y 3 especies aisladas, que dan 38 familias o troncos principales, de las cuales no es imposible que hayan provenido todos los demás. Buffon admitirá que en sus muchas familias se encuentra corrientemente un tronco principal y común del cual parecen salir ramas diferentes, y tanto más numerosos cuanto más pequeños y fecundos son los individuos de cada especie, lo que es una afirmación audaz y aunque prudentemente transformista. Buffon no abandona por completo su distinción entre especies nobles y especies inferiores y no nobles, negándose a colocarle vecinos al león, al tigre, al elefante, al oso o al hipopótamo, tipos nobles los cuales constituyen especies aisladas. Como una explicación de la nobleza, recurre al campo de la generación y concluye que las especies nobles, por tener una mayor duración de vida y de crecimiento, se encuentran más cerca de su origen, de ahí una menor degeneración. Al tratarse de los animales poco nobles y especies inferiores, seres pequeños, prolíficos y con mucha variación, tal como las aves, aparecen especies vecinas y muy semejantes, a los que se les puede considerar como ramas colaterales de un mismo tronco, lo que sugiere un origen común. Y todas estas especies, reunidas en géneros y familias, proceden de un mismo tronco. En las épocas de la naturaleza de 1779, Buffon retoma su división entre las especies nobles o mayores, que se han mantenido sin cambio alguno, y las innobles, susceptibles de degeneración, lo cual explica de la siguiente manera. Por larga que quisiéramos imaginar la sucesión de los tiempos, por muchas generaciones que admitamos o supongamos, los individuos de cada género representan hoy las formas de los que les precedieron en los siglos primeros, sobre todo en las especies mayores, cuya huella es más firme y cuya naturaleza es más fija.
ya que las especies inferiores, como hemos dicho, han sufrido de manera sensible todos los efectos de las diferentes causas de degeneración. ¿Era realmente Buffon transformista? Aquí llegamos a un aspecto polémico, pues de acuerdo a Roger, debe juzgarse el transformismo de Buffon no sobre el origen de la especie, salvo las aisladas, sino del género y la familia, y al abordar el parentesco entre diferentes familias con interfertilidad verificada o supuesta, concluye que no puede darse este parentesco. Es en función de la explicación de las épocas de la naturaleza, cuando el encargado del Jardín del Rey se preocupa por entender el origen de las 38 familias de cuadrúpedos, que son los 38 tipos primordiales aparecidos a partir de las moléculas orgánicas, consecutivamente a la formación del planeta. Por eso, por ser tipos primordiales, las 38 familias no se encuentran emparentadas, no hay filiación ni parentesco entre ellas ni con otros animales. Roger fundamenta la tesis de Buffon no es transformista en su explicación integral de la formación del mundo. Las primeras combinaciones de moléculas orgánicas produjeron seres parecidos a los animales tropicales de la actualidad, pero más grandes y fuertes, elefantes, rinocerontes y tigres gigantes. Aparecidos en el noreste de Siberia, estos animales fueron acosados por el enfriamiento del globo y emprendieron una lenta migración hacia el Ecuador, por lo que sus grandes osamentas se encuentran en las regiones templadas de Europa y América. En Siberia, ya abandonada y despoblada, surgió una segunda generación, la de nuestros animales tropicales actuales, quienes tuvieron que emigrar también, dejando de ese modo sitio para una tercera generación que ahora habita las zonas templadas, así como por una cuarta que ocupa las regiones septentrionales. Al hacerse los trópicos demasiado fríos para ellos, la primera generación desapareció y las siguientes siguen el mismo camino y desaparecerán a su vez. La reproducción, concepto con el cual sustituye al de generación, implica la conservación del patrón corporal en un mecanismo natural perfeccionado. Por eso, una vez formadas las especies primitivas, no pudieron variar más que en características accesorias, y estas variaciones de detalle pueden acumularse hasta el punto de crear nuevas especies en el sentido de los naturalistas, pero no hasta poder modificar el tipo para posibilitar la interfecundidad. Así, al igual que los creacionistas, piensa que las especies vivientes participan del orden de la naturaleza, por lo que no pueden variar profundamente para no alterar ese orden. Las mismas variaciones son sometidas a este orden, pues no son espontáneas ni aleatorias, sino que son un efecto necesario del clima. El clima tiene una función ambigua, pues produce las formas vivientes e incluso cree que en los planetas o sistemas solares el clima puede crear las mismas formas, pero una vez constituido el tipo, el clima solo puede hacerlo degenerar. El animal es pasivo al clima y sufre sus efectos, por lo que no hay adaptación. Esta concepción se ve reforzada por el estudio comparativo de los animales del Viejo y el Nuevo Mundo en el capítulo Des Animus Communs aus Deus Continens. Las especies, aunque todas diferentes de las del antiguo continente, tienen, sin embargo, relaciones lejanas que parecen indicar algo en común en su formación y que nos conducen a elevarnos a causas de degeneración más grande y tal vez más antiguas que las otras. Y añade, ¿se necesita más para estar convencido de que los rasgos de su forma no son inalterables que su naturaleza? ¿Puede variar y aún cambiar absolutamente con el tiempo? De ahí, prosigue diciendo que la naturaleza, lo reconozco, está en un movimiento de flujo continuo. Buffon recurre a los fósiles para ubicar especies perdidas y correlacionarlas con el clima. El hecho de que ya no existiesen seres vivos antiguos de los que se conocían sus restos se explica porque son producto de una época de la naturaleza donde estaba presente una fuerza primitiva que trabajaba en la materia orgánica y viva con una potencia más activa en una temperatura más cálida. Roger afirma que en este esquema no hay lugar para transformismo alguno, pues es el enfriamiento del clima el que aleja las especies o las hace desaparecer, no las hace evolucionar, y la formación espontánea de las formas vivientes más complejas impide toda idea de parentesco entre ellas y las formas más simples. Podría decirse que Buffon fue capaz de intuir la especiación y la historia de la vida, pero no tuvo la capacidad de concebir la evolución, lo cual, a juicio de este autor, se encuentra relacionada con su idea de la reproducción como un fenómeno natural que permite la transmisión de variaciones individuales y la influencia física del clima. Buffon hace derivar todo el reino animal a partir de cierto número de tipos originales. Algunos de ellos han persistido como eran y otros engendraban por degeneración toda una gama de especies. Lejos de ver en las variaciones un agente de progreso y perfeccionamiento orgánico, las considera como una degradación, una decadencia que solo acontece en los seres inferiores.
La idea de una variación progresiva de lo inferior hacia lo superior es ajena a Buffon y al conjunto de su filosofía natural. Hacer derivar a una especie noble de una especie inferior escandalizaría a un aristócrata de la biología como lo fue él. Buffon no fue capaz de imaginar lo que Lamarck haría años después, una tendencia natural de los seres vivos hacia el perfeccionamiento, y tampoco aceptó la adaptación de los organismos a las condiciones cambiantes del ambiente, tal como lo haría Darwin, quien denominó a Buffon como el primer autor que trató el origen de las especies con un espíritu científico en los tiempos modernos. Ciertamente llegó a percatarse de una producción de individuos y de especies mediante procesos naturales, pero eso es una condición necesaria, pero no suficiente para una teoría de la evolución. Para él no es posible concebir la idea del progreso en la historia de la vida, pues al igual que Jean-Jacques Rousseau, quien describe a la historia de la humanidad como decadencia, considera que la historia de la vida no es una degeneración. Buffon tuvo durante toda su vida una visión limitada del evolucionismo, así como otros pensadores que adoptaron una versión temporalizada de la cadena de los seres, pero ninguno de ellos dio el paso decisivo de convertir la cadena continua de una secuencia creada desde la gran perfección en una línea de descendencia. Para François Jacob, la actitud de Buffon, aunque pueda parecer muy novedosa, no constituye en realidad una verdadera teoría transformista, al no tomar en cuenta la formación de lo complejo a partir de lo simple. Al transformarse una especie, no obtiene alguna ventaja, pues la variación es una degeneración, por cuya causa los organismos se separan del tipo original, perdiendo su pureza. Incluso la influencia geográfica se le concibe como algo muy diferente a la interacción entre los organismos y el medio. De hecho, no existe todavía un medio en el sentido que se le dará a este concepto en el siguiente siglo. Transformismo más no evolución. Sin embargo, a pesar de que Buffon no plantea la noción de progreso evolutivo, en su obra sí está claramente enunciado un principio de transformación, pero al igual que Lorenzo Oken, con la teoría celular lo dice al revés. No es lo mismo decir que el cuerpo está compuesto de células a decir que el cuerpo se descompone en células, como no es lo mismo decir que los animales se transforman de manera progresiva perfeccionándose, a pensar que se transforman degenerándose. El transformismo de Buffon empieza a demostrar que es un transformismo incipiente, podríamos decir regresivo, pero ya existe la idea del dinamismo en el conjunto de organismos. Esto es lo más importante. Los organismos cambian y aquí lo hacen para atrás, degenerando aunque las especies nobles permanecen como fueron creadas por Dios, y así el hombre no se deriva de alguna especie y por degradación no dará origen a los chimpancés. El impacto teórico de Buffon es muy importante, ya que abre la posibilidad del pensamiento transformista en el contexto integral de toda una teoría de la naturaleza, de una versión de la historia natural que no solo pretende ser completa, sino totalizante. La teoría de la Tierra en un eje y la generación de los seres en el otro conducirán por intermediación de la idea de las moléculas orgánicas y del molde interior a la manera en cómo Buffon concebirá la noción de especie como parte derivada de una entidad de orden superior, los géneros máximos en los cuales radicarán los tipos o patrones corporales fundamentales, que en última instancia consisten en un molde interior. Pero en Buffon no podrá ser transformista en el sentido del siglo XIX, puesto que el tiempo no cruza las especies de la manera que lo hará en la visión de Lamarck. Para Buffon, la especie es una consecuencia del tránsito de la categoría hacia la estructura, pero bajo la reja conceptual de la clasificación como un acto de nombrar, denominar y en última instancia bautizar. La malla, el entretejido de la formación discursiva de la clasificación, es tan fino y estrecho, y a la vez rígido, que impide que penetre el eje del tiempo por tal retícula. De hacerlo quedaría rota de inmediato. La escala de tiempo, a la manera de una lanza, pasa de lado, mueve la esfera recubierta por dicha malla, mas no penetra en ella. En cambio, en esta metáfora, la flecha del tiempo no solo penetrará, sino que empujará a la red en el caso del pensamiento evolucionista del siglo XIX. Esta diferencia entre la posibilidad de transformación ligada a la manera de conceptualizar al tiempo marca la diferencia entre la concepción de Buffon y aquello que podemos llamar en sentido estricto transformismo y evolución. Maupertuis y Buffon. Buffon comparte ideas presentes en el pensamiento de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, quien publicó en 1745 su Venus Psychique, 4 años antes de la aparición de los primeros volúmenes de la historia natural de Buffon. En dicha obra revela su conocimiento acerca de los fenómenos de hibridación, dando un valor igual tanto a machos como a hembras, y propone que las variedades humanas, al igual que las razas animales, presentan un gran número de variedades, y sostuvo que estas son producto de cambios bruscos que luego se han conservado,
algo así como lo que posteriormente se conocerá como mutación. En consecuencia, escribió, vemos aparecer razas de perros, de palomas, de canarios, que antes no existían en la naturaleza. Al principio no han sido otra cosa que individuos fortuitos. El arte y la generación han hecho de ellos especies. El famoso Linnaeus creaba todos los años alguna especie nueva y destruía lo que ya no estaba de moda, corregía las formas y variaba los colores. Ha inventado las especies del arlequín, del mopsé, etc. Maupertius no excluyó la influencia que el clima y los alimentos pudieran tener en la producción de dichas variedades, pero ante todo pensaba que el fondo de esas variedades se encuentra en los propios licores seminales, pues para él no había otra manera de comprender la formación de esas transformaciones bruscas y su conservación por la herencia. ¿Cómo entender que un hijo no se parezca a su padre ni a su madre y que en cambio nazca con los rasgos de su abuelo? Esto solo podría explicarse por medio de accidentes sufridos por los gérmenes o simientes, lo que da a las ideas de Maupertius el carácter de una verdadera concepción transformista. Para Maupertius, tal como escribe en su Cosmología de 1756, habría en los gérmenes masculinos y femeninos cambios tan tenaces que desde la primera generación superan a todas las disposiciones precedentes y borran su hábito. No se podría explicar por ese motivo cómo de dos únicos individuos pudieran originarse la multiplicación de las especies más disímiles. Las mismas no deberían su primer origen más que algunas producciones fortuitas en las cuales las partes elementales no conservarían el grado que tenían en los animales progenitores masculinos y femeninos. Cada grado de error formaría una nueva especie, y a fuerza de desviaciones repetidas se produciría la diversidad infinita de los animales que hoy vemos. Evidentemente, Maupertius introduce un elemento de azar en la aparición de las variaciones, lo cual le fue objetado en términos de la conveniencia de las diferentes partes del animal para la satisfacción de sus necesidades, lo que ahora ligaríamos con la adaptación, ante lo cual él respondía, en la combinación fortuita de las producciones de la naturaleza, como no había más que en aquellas en que se encontraban ciertas condiciones de conveniencia que pudiesen subsistir, no es maravilloso que esa conveniencia se encuentre en todas las especies que actualmente existen. Animales sin boca no podrían vivir, otros que carecieran de órganos de la generación no podrían perpetuarse, por lo que los únicos que persistirían serían aquellos en que se encontraba el orden y la conveniencia, y las especies que hoy vemos no son sino la mínima parte de lo que un destino ciego originaría. Maupertius es sin duda un transformista quien, basándose en su teoría de la herencia y de la generación, invoca una producción fortuita de variaciones y la manera de cómo perdurarían estas por medio de un proceso similar a la selección. Ciertamente lo dijo primero Darwin, pero esto no tuvo ningún impacto en el contexto en el cual se plantearon sus preguntas. Esto obedece a la ausencia de condiciones maduras para la posibilidad de que se realizara una revolución científica. La visión de la naturaleza en el siglo XVIII no podía permitir tal cosa. Así concluimos con este video de la obra de Buffon y su influencia en la evolución. Aquí es un fragmento de la historia de la biología de Ismael Ledesma Mateos. Espero que esta información que han recibido sea de su interés. Por mi parte, no me queda más que despedirme y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.